Ahora mismo, más de 700 especies de bacterias viven dentro de tu boca, y la parte aterradora es que tu enjuague bucal está matando a las bacterias equivocadas. Cada vez que haces gárgaras con ese líquido ardiente, estás eliminando las buenas bacterias que protegen tus encías, mientras que las peligrosas que se esconden profundamente debajo de la línea de las encías permanecen completamente intactas. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Hay 6 aceites antiguos, algunos usados por más de 3000 años, que pueden ayudar a reducir las bacterias dañinas sin afectar tanto a las buenas. Y el más rápido de esta lista comienza a actuar en pocas horas. Lo notarás. Ese dolor profundo en tus encías, esa sensibilidad al tocar tus dientes, empieza a desaparecer poco a poco. Tus encías se sienten más firmes, más tranquilas. He clasificado los 6 de bueno a increíble, y uno de ellos mostró resultados sorprendentes en estudios. Y lo más increíble es esto: el más poderoso probablemente ya está en tu cocina, pero nadie te enseñó a usarlo así. Déjame mostrarte con claridad lo que puede estar ocurriendo dentro de tu boca en este mismo momento. Después de los 50 años, el tejido de tus encías empieza a perder flujo sanguíneo, llegando a reducirse cerca de un 35%. Esto significa que, poco a poco, tus encías comienzan a quedarse sin el alimento que necesitan para mantenerse fuertes. Existe una fina capa protectora llamada biofilm oral. Imagina que es como un escudo vivo que mantiene tus encías selladas y protegidas. Cuando ese equilibrio se pierde, las encías empiezan a separarse de los dientes, se vuelven más blandas, se inflaman y tu boca empieza a tener dificultades incluso para combatir infecciones simples. Cuando esa barrera se rompe, todo empieza a deteriorarse. El oxígeno deja de llegar correctamente a los tejidos profundos debajo de la línea de las encías. En ese entorno, las bacterias anaerobias dañinas que prosperan sin aire comienzan a colonizar esos espacios. Se forman bolsas periodontales, la pérdida ósea se acelera y una capa tóxica llamada placa subgingival empieza a acumularse silenciosamente en zonas cada vez más profundas. No lo ves, no lo sientes, pero está ahí, creciendo cada día y liberando toxinas directamente en tu torrente sanguíneo. Tu dentista te dirá que te cepilles 2 veces al día, que uses hilo dental y enjuague bucal. Todo eso ayuda, pero solo en parte. Están tratando los síntomas, no la causa real. El colapso del equilibrio del biofilm oral y la proliferación de bacterias en zonas sin oxígeno. Este proceso no es inevitable, se puede revertir. Pero primero, necesitas comprender la base científica. Algunos aceites tradicionales tienen la capacidad de ayudar al cuerpo a interrumpir y desmantelar colonias bacterianas dañinas, no por magia, sino gracias a mecanismos estudiados en microbiología. Ciertos compuestos presentes en estos aceites pueden penetrar la membrana bacteriana y destruir patógenos a nivel celular. Cuando estos compuestos llegan a la línea de las encías, la reducción bacteriana puede comenzar en pocas horas. Se rompe esa capa protectora donde las bacterias se esconden, como si se derribara una muralla que impedía la entrada de las defensas naturales del cuerpo. Cuando esto ocurre, algunos estudios en microbiología oral sugieren una reducción significativa de la inflamación gingival tras varios días de uso constante, aunque los resultados dependen del caso clínico. La sensación de pulsación se reduce, la sensibilidad disminuye, ese sabor metálico desaparece y con el paso de las semanas comienza un proceso de recuperación real. El tejido de las encías se estabiliza, las bolsas empiezan a cerrarse y la pérdida ósea se ralentiza considerablemente. Sin embargo, no todos los aceites tradicionales funcionan igual. Algunos son completamente ineficaces, simples aceites sin propiedades antibacterianas reales. Otros pueden irritar las encías o eliminar bacterias beneficiosas, y solo unos pocos ofrecen un verdadero cambio. Aceite número 6. Aceite de neem crudo.
Si has investigado soluciones naturales, seguramente has visto el neem en todas partes. Se le atribuyen propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias, con miles de años de uso. Suena perfecto, pero la realidad es distinta. El aceite de neem crudo, utilizado como enjuague, tiene un impacto muy limitado en problemas gingivales profundos. Un estudio publicado en la revista de la Sociedad India de Periodoncia mostró que el enjuague con neem solo redujo la placa alrededor de un 8% en 4 semanas. Eso no es una mejora significativa, es apenas mantenerse. Cuando haces gárgaras con este aceite, solo cubre la superficie de dientes y encías. No penetra en las bolsas periodontales profundas donde se encuentra el verdadero problema. Las bacterias que están varios milímetros por debajo de la línea de las encías simplemente no se ven afectadas. Es como limpiar por fuera una tubería que está obstruida por dentro. Puedes limpiar todo el día y el problema seguirá allí. Además, su sabor es extremadamente amargo, lo que hace difícil su uso constante. Sin diluir, puede irritar tejidos ya inflamados, aumentando la sensibilidad. Si decides usarlo, es mejor diluir 3 gotas en una cucharada de aceite de sésamo y hacer enjuagues suaves durante 2 minutos, no más. No debe tragarse, pero es importante entender esto con claridad. No esperes resultados profundos. Úsalo como apoyo, no como solución principal. Puntuación 2 de 10. Aceite número 5. Mezcla de clavo y aceite de coco fraccionado. El clavo recibe una atención constante y en muchos casos exagerada. En casi todos los canales de salud natural, blogs y consultas de odontología alternativa, se menciona como solución para el dolor de encías. Contiene eugenol, un compuesto conocido por su efecto analgésico y por su capacidad de eliminar ciertas bacterias orales al contacto. Sin embargo, su impacto a largo plazo sobre las bacterias profundas de las encías es limitado. Un estudio en una revista odontológica mostró que el eugenol redujo las bacterias aproximadamente un 12% después de 3 semanas de uso continuo. Un 12%. Es mejor que el neem, pero sigue siendo un resultado modesto. El eugenol actúa principalmente como calmante, reduce la sensación de dolor, tranquiliza el nervio, pero no regenera el tejido dañado ni detiene el retroceso de las encías. En cuanto dejas de usarlo, la molestia suele regresar. Aquí es donde muchas personas cometen un error peligroso. Aplican aceite esencial de clavo puro directamente sobre las encías. El aceite de clavo sin diluir puede contener entre un 80 y un 90% de eugenol. A esa concentración puede provocar irritación severa e incluso quemaduras químicas en los tejidos blandos. Las encías pueden ampollarse, descamarse y volverse aún más sensibles. Es decir, el problema empeora. La forma correcta de uso es sencilla pero importante. Mezcla 2 gotas de aceite esencial de clavo en aproximadamente 30 mililitros de aceite de coco fraccionado. Es fundamental que sea fraccionado y no aceite de coco común, ya que el aceite regular se solidifica y puede acumularse entre los dientes, mientras que el fraccionado permanece líquido y facilita una aplicación más uniforme. Aplica la mezcla con la yema de un dedo limpio a lo largo de la línea de las encías después del cepillado nocturno. Si estás tomando anticoagulantes como la warfarina, es importante consultar primero con tu médico, ya que el eugenol tiene un leve efecto anticoagulante y, en dosis elevadas, podría aumentar el riesgo de sangrado. Puntuación 4 de 10. Beneficios limitados y resultados lentos. Aceite número 4. Aplicación dirigida de aceite de árbol de té con aceite de sésamo. Este método aborda directamente uno de los mayores problemas que hemos mencionado: cómo alcanzar las zonas profundas donde se esconden las bacterias. El aceite de árbol de té contiene terpinen 4-ol, un compuesto con capacidad no solo para eliminar bacterias en la superficie, sino también para penetrar el biofilm, esa capa protectora donde las bacterias se resguardan. Este compuesto ayuda a debilitar esa estructura.
Un estudio publicado en Oral Microbiology and Immunology encontró que una concentración del 0,5% de aceite de árbol de té redujo las bacterias anaerobias en bolsas periodontales en un 32%. Un 32%. Además, los pacientes reportaron una disminución del sangrado en tan solo 5 días. Pero lo que realmente marca la diferencia aquí no es solo el aceite, sino la forma de aplicarlo. En lugar de enjuagar sin dirección, se utiliza un pequeño cepillo interdental similar a un cepillo diminuto que permite llevar la mezcla directamente a los espacios entre los dientes. La preparación es simple. Mezcla una gota de aceite de árbol de té en una cucharadita de aceite de sésamo. Luego, introduce el cepillo en la mezcla y desliza suavemente entre los dientes, siguiendo la línea de las encías. Así, llevas el aceite justo al lugar donde se necesita, sin depender del azar. En cuanto al costo, es una opción accesible. Una botella de aceite de árbol de té de buena calidad puede costar alrededor de 4 euros y durar varios meses. El aceite de sésamo tiene un precio similar y los cepillos interdentales son económicos, lo que hace que todo el tratamiento sea accesible durante meses. Es importante recordar una advertencia clave. Nunca utilices aceite de árbol de té sin diluir en la boca. Incluso una pequeña cantidad pura puede causar irritación o reacciones alérgicas en las encías. Siempre debe diluirse correctamente. Puntuación 8 de 10. Eficaz, accesible y con resultados relativamente rápidos. Este siguiente punto genera debate. Aceite número 3, enjuague con aceite de orégano, coco y menta. El aceite de orégano se volvió muy popular cuando muchos divulgadores de bienestar empezaron a llamarlo el antibiótico natural. La mayoría de esas afirmaciones estaban exageradas, pero cuando hablamos de reducir bacterias profundas en las encías, su uso tiene base científica. El protagonista es un compuesto llamado carvacrol. No actúa como otros agentes antibacterianos que eliminan todo indiscriminadamente. Este compuesto tiene la capacidad de dirigirse de forma selectiva a bacterias anaerobias, respetando en gran medida las bacterias aeróbicas beneficiosas que su boca necesita para mantenerse en equilibrio. Esto es justamente lo contrario de lo que hacen muchos enjuagues con alcohol, que arrasan con todo. El carvacrol funciona como un mecanismo preciso, no como una bomba que destruye sin control. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Microbiology en el año 2024 mostró que un aceite de orégano con alto contenido de carvacrol logró reducir bacterias orales patógenas en un 38% en 14 días, mientras que las bacterias beneficiosas permanecieron estables. Esto no solo implica acción antibacteriana, sino también equilibrio de la microbiota oral. Es fundamental elegir un aceite de orégano con al menos un 70% de carvacrol. Revise siempre la etiqueta. Mezcle 2 gotas de aceite de orégano y 1 gota de aceite de menta en 2 cucharadas de aceite de coco fraccionado. La menta no es un detalle menor. Contiene mentol, que mejora la absorción en el tejido gingival y hace más tolerable el uso, porque el aceite de orégano tiene un sabor muy intenso. Utilice esta mezcla como enjuague dirigido hacia zonas específicas. Mantenga una pequeña cantidad en la boca, presionando suavemente hacia las áreas más sensibles. Luego escupe. Evite comer o beber durante 30 minutos después. Puntuación 8,5 sobre 10. Ahora pasamos al aceite número 2, resina de mirra combinada con aceite de sésamo y clavo para masaje gingival. La mirra es una de las resinas naturales más estudiadas en regeneración del tejido gingival. Destaca frente a otros aceites en un aspecto clave, la reparación del tejido dañado. No solo actúa contra bacterias, sino que ayuda a restaurar lo que ya se ha deteriorado. Sus compuestos activos, terpenos y sesquiterpenos estimulan la actividad de los fibroblastos.
Estas células son responsables de formar un nuevo tejido conectivo. Son, por decirlo de forma sencilla, los constructores de sus encías y la mirra los activa. Un estudio publicado en Journal of Oral Pathology and Medicine mostró que el extracto de mirra aumentó la regeneración celular del tejido gingival en un 43% en comparación con grupos de control. Cuando se combina el extracto de mirra con aceite de sésamo y una pequeña cantidad de clavo, se potencia este efecto regenerador. El aceite de sésamo actúa como vehículo y aporta lignanos con efecto antiinflamatorio. El clavo proporciona alivio local, permitiendo aplicar el tratamiento incluso en zonas sensibles. La mirra realiza el trabajo profundo de reconstrucción. Disuelva un cuarto de cucharadita de extracto de mirra en 2 cucharadas de aceite de sésamo ligeramente tibio. Añada una gota de aceite esencial de clavo y mezcle bien. Con un dedo limpio o un masajeador de encías de silicona suave, aplique el suero en las encías con movimientos circulares durante 2 minutos cada noche antes de dormir. Muchas personas reportan que en 2 semanas las encías se sienten más firmes. En 6 semanas puede observarse un mejor ajuste alrededor de los dientes que antes parecían inestables. La única razón por la que este método no ocupa el primer lugar es que el extracto de mirra es menos accesible que otros aceites esenciales y requiere constancia. Su coste ronda los 13 euros para una tintura de calidad. Además, el proceso exige paciencia. No es fácil realizar un masaje de 2 minutos cuando hay molestias, pero si se mantiene el hábito, puede ofrecer resultados comparables o incluso superiores a muchos tratamientos convencionales en casos leves a moderados de enfermedad periodontal. Puntuación 9 sobre 10. Extremadamente eficaz, pero requiere compromiso. Aquí está, el rey absoluto de los aceites para el cuidado de las encías. Aceite número 1, aceite de manuka combinado con aceite de coco fraccionado y aceite esencial de corteza de canela como disruptor del biofilm. Aceite de manuka, no miel de manuka. Aceite de manuka. Muchas personas nunca han oído hablar de él y esa es una de las razones por las que este enfoque sigue siendo poco utilizado. El aceite de manuka contiene compuestos bioactivos como triterpenos, incluyendo derivados de Leptospermum, presentes de forma natural en esta planta. Estos compuestos comienzan a actuar en contacto con el tejido gingival. Los triterpenos participan en varios mecanismos relevantes. Contribuyen a la alteración del biofilm bacteriano, ayudan a reducir la carga de bacterias anaerobias y participan en la modulación de la respuesta inflamatoria asociada al tejido gingival. A esto se añade el aceite de corteza de canela. Su componente principal, el cinamaldehído, ha demostrado en estudios microbiológicos interferir en la comunicación bacteriana, un proceso conocido como quorum sensing, que regula la organización y actividad de las colonias bacterianas. Combinados, el aceite de manuka y el aceite de corteza de canela aportan una acción complementaria sobre el biofilm y la actividad bacteriana. Algunos estudios in vitro sugieren que estos compuestos pueden mantener actividad antimicrobiana durante varias horas tras su aplicación. En la literatura científica, estudios publicados en revistas de microbiología aplicada han observado que ciertos aceites esenciales, incluyendo derivados de Leptospermum, pueden contribuir a la reducción de parámetros asociados a la periodontitis, como la carga bacteriana, el sangrado gingival y la profundidad de sondaje, cuando se utilizan como complemento a la higiene oral convencional durante varias semanas. 3 gotas de aceite de manuka, 1 gota de aceite esencial de corteza de canela, 2 cucharadas de aceite de coco fraccionado, mezclar fresco cada día, aplicar con un masajeador de encías de silicona suave o con un cepillo interdental para dirigir el producto hacia zonas específicas, utilizar cada noche después del cepillado, no comer ni beber
después. Algunas personas refieren disminución de la sensibilidad en pocos días y mejoría progresiva en el sangrado gingival con el uso constante durante varias semanas. Puntuación 10 sobre 10. Cada noche, después del cepillado final, mezclar 3 gotas de aceite de manuka y 1 gota de aceite esencial de corteza de canela en 2 cucharadas de aceite de coco fraccionado. Preparar la mezcla fresca, ya que la estabilidad y actividad de los compuestos puede disminuir con el tiempo. Elegir aceite de manuka de calidad terapéutica con composición verificada y sin aditivos, fragancias ni componentes sintéticos. En tiendas especializadas, su precio suele situarse aproximadamente entre 8 y 13 euros por frasco, con una duración estimada de 6 a 8 semanas. Una advertencia: el aceite de corteza de canela puede producir una sensación leve de hormigueo en las encías durante las primeras aplicaciones. Esto se relaciona con un aumento local del flujo sanguíneo y suele ser transitorio. Otra advertencia: el cinamaldehído puede interactuar con medicamentos anticoagulantes. Si presenta trastornos de la coagulación o está en tratamiento anticoagulante, debe consultar con su médico antes de su uso. Iniciar con la mezcla de aceite de manuka cada noche antes de dormir. 3 gotas de manuka, 1 gota de canela y 2 cucharadas de aceite de coco fraccionado. Aplicar con masajeador gingival o cepillo interdental. Esta es la base. Por la tarde se puede añadir el uso de aceite de árbol de té o el enjuague con aceite de orégano como complemento, eligiendo solo uno de ellos y manteniendo la constancia. Para potenciar el cuidado gingival, se puede alternar el uso del suero de mirra 3 a 4 veces por semana antes de la aplicación nocturna de manuka. En pocos días, algunas personas perciben menor sensibilidad al frío. En aproximadamente una semana, puede observarse reducción del sangrado al cepillado. En 2 semanas, sensación de mayor firmeza gingival. Tras varias semanas, los cambios pueden ser más evidentes en la evaluación clínica. Este enfoque requiere constancia. No se trata de un uso puntual, sino de un hábito diario, comparable al cepillado dental. No apliques la mezcla justo después de consumir alimentos ácidos. Espera al menos 30 minutos. Luego cepíllate los dientes y después realiza la aplicación. No utilices enjuagues bucales a base de alcohol después de aplicar los aceites. Este tipo de productos elimina los compuestos activos directamente de las encías y también afecta a las bacterias beneficiosas que se busca preservar. No esperes resultados inmediatos. La reparación del tejido gingival es un proceso biológico que puede requerir entre 4 y 6 semanas de uso constante. No suspendas tratamientos dentales prescritos sin consultar previamente con tu dentista y evita adquirir aceites esenciales de baja calidad o diluidos. Lee las etiquetas con atención. Busca certificaciones, análisis de terceros, concentración de compuestos activos y ausencia de aditivos sintéticos. Tu cuerpo tiene capacidad de regeneración. El tejido gingival puede adaptarse, fortalecerse y recuperar estabilidad, pero necesita condiciones adecuadas y constancia. Durante años se ha transmitido la idea de que la recesión gingival y la enfermedad periodontal son consecuencias inevitables del envejecimiento. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, estos procesos están relacionados con factores modificables como la higiene oral, la inflamación crónica y la microbiota. Históricamente, diferentes culturas utilizaron compuestos naturales como la resina de mirra, el clavo, el orégano o la canela en el cuidado bucal diario. En la actualidad, muchas rutinas incluyen productos que pueden alterar el equilibrio de la microbiota oral si se utilizan de forma inadecuada. El enfoque no es sustituir la odontología moderna, sino complementar la rutina de cuidado con prácticas coherentes y sostenidas en el tiempo. Ahora concéntrate en lo más importante, la forma de uso y la constancia.
Cada noche, después de tu último cepillado, prepara la mezcla fresca con 3 gotas de aceite de manuka, 1 gota de aceite de corteza de canela y 2 cucharadas de aceite de coco fraccionado. Aplica directamente sobre la línea de las encías utilizando un masajeador de silicona o un cepillo interdental. Realiza movimientos suaves y controlados durante unos minutos, asegurándote de cubrir bien las zonas más sensibles. No comas ni bebas después de la aplicación para permitir que los compuestos actúen. Mantén esta rutina cada noche durante 30 días sin interrupciones. No es un tratamiento puntual, es un hábito diario. Antes de comenzar, toma una fotografía clara y cercana de tu línea de encías. Busca buena iluminación y el mismo ángulo que podrás repetir después. Guarda esa imagen. Tras 30 días, toma otra fotografía en las mismas condiciones. Compáralas lado a lado. Este paso es clave porque te permitirá ver cambios reales que muchas veces no se perciben día a día. Observa también las señales: menor sensibilidad al frío, reducción del sangrado al cepillado, encías más firmes y con mejor aspecto. La constancia y la observación son la base. Hemos recorrido juntos 6 tipos de aceites, desde los más básicos hasta los más potentes, entendiendo cómo cada uno puede aportar algo diferente al cuidado de las encías. Ahora quiero preguntarte algo importante. De todos los aceites que hemos visto, ¿cuál te llamó más la atención? ¿Cuál sientes que encaja mejor contigo y con tu rutina? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia también puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo y que aún no saben que existe una forma más simple, accesible y constante de cuidar sus encías. Si este contenido te ha aportado valor, compártelo con alguien que lo necesite. Muchas personas sufren en silencio problemas de encías sin saber que hay alternativas prácticas, naturales y económicas que pueden complementar su cuidado diario. A veces, una pequeña información en el momento correcto puede marcar una gran diferencia en la salud y en la calidad de vida. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu salud, porque tu bienestar empieza con los hábitos que eliges cada día.